El sol de la tarde se filtraba a través de los enormes puertos de observación de la estación Helios 9, proyectando largas sombras sobre la bulliciosa cocina principal. Aquí era donde pasaba la mayor parte de su tiempo estos días. La pequeña cría de dragón tenía solo 3 años, apenas era lo suficientemente alta como para mirar por encima de los mostradores de preparación, pero amaba este lugar más que cualquier otro lugar en la estación. La cocina era una sinfonía caótica de sonidos y olores. Especias exóticas del borde exterior mezcladas con verduras de la tierra. Los sintetizadores de proteínas zumbaban junto a los hornos tradicionales. Y justo en el medio de todo estaba la razón por la que venía aquí todos los días. Su nombre era Melissa Harper. Una mujer humana de unos 20 años con un delantal oscuro decorado con flores y el cabello atado en una práctica cola de caballo. Ella trabajaba en la línea principal de cocina. Y ella tenía un don que la hacía invaluable en toda la galaxia. Los humanos lo llamaban comida reconfortante. Esa capacidad mágica de tomar ingredientes simples y convertirlos en algo que te hace sentir seguro, cálido y cuidado. No importaba de qué especie fueras. Cuando Melissa cocinaba, todos se sentían un poco como en casa. Había estado viniendo a verla trabajar durante casi 6 meses. Al principio, el joven dragón la había asustado. La mayoría de las especies estaban nerviosas alrededor de los dragones, incluso las crías. Pero Melissa simplemente sonrió, se limpió las manos en el delantal y le ofreció un pequeño pastel recién salido del horno. Eso fue todo lo que hizo falta. Desde ese día, fue su visitante más fiel. Ella siempre le guardaba las mejores sobras. Los trozos finales de carnes asadas que eran demasiado pequeños para servir, pero de tamaño perfecto para una cría. Las galletas ligeramente quemadas que no cumplían con sus estándares, pero que tenían un sabor increíble. Y mientras comía, ella le contaba historias sobre la tierra, sobre la cocina de su abuela en Texas, donde había aprendido a cocinar. Sobre los mercados de agricultores de su ciudad natal, donde todo olía a pan fresco y miel. Le encantaban esas historias. Nunca había estado en la tierra. Probablemente nunca iría. Pero a través de las palabras de Melissa, casi podía oler el humo de la barbacoa y sentir el calor del verano. Pero hoy fue diferente. Hoy algo estuvo muy mal. Lo notó en el momento en que entró en la cocina. Melissa se movía rígidamente como si cada movimiento le doliera. Mantuvo los brazos cerca del cuerpo y, cuando intentó alcanzar los ingredientes de los estantes altos, se mordió el labio como si intentara no gritar. Los ojos del pequeño dragón se entrecerraron. Se acercó más y sus garras hicieron clic suavemente sobre el piso de metal. Fue entonces cuando los vio. Los moretones cubrían sus 2 antebrazos y formaban horribles manchas moradas y negras. Algunos parecían frescos. Otros tenían ese tinte amarillento que significaba que tenían algunos días. También había marcas de huellas dactilares, como si alguien la hubiera agarrado lo suficientemente fuerte como para dejarle marcas. Asintió que algo frío se instalaba en su estómago. Elpió, un sonido de preocupación que hizo que Melissa lo mirara. Su rostro inmediatamente se transformó en una sonrisa, pero esta no llegó a sus ojos. «Hola, pequeño. Llegas temprano hoy». Inclinó la cabeza hacia sus brazos y volvió a piar con más urgencia. Melissa siguió su mirada y rápidamente se bajó las mangas a pesar de que hacía calor en la cocina. «Todos estos. Simplemente soy torpe. Eso es todo. Me topé con el mostrador ayer. Ya sabes cómo es cuando estás corriendo de un lado a otro». Pero no le creyó. Los dragones pueden ser jóvenes, pero son depredadores natos. Pueden sentir el miedo del mismo modo que los humanos sienten la temperatura. Y ahora mismo, debajo de la alegría forzada de Melissa, no había nada más que miedo. Se deslizó fuera de ella en oleadas, agudas y amargas. El pequeño dragón se acercó más, tratando de ofrecer consuelo. Melissa se agachó y le rascó detrás de las crestas de las orejas, el lugar que siempre lo hacía ronronear. Pero su mano temblaba. «Está bien.
Realmente estoy bien. Ella no estaba bien. Ambos lo sabían. Pero antes de que As pudiera presionar más, una voz retumbante resonó en la cocina. Harper, ¿dónde está mi reducción de salsa? Tenemos pedidos en espera. La voz pertenecía a Vextor, el jefe de cocina. Era un Kragogot, una especie cubierta por una gruesa armadura de exoesqueleto que los hacía parecer tanques andantes. Medía casi 2 metros de alto y tenía mandíbulas que hacían clic cuando estaba enojado, lo que ocurría la mayor parte del tiempo. Sus antebrazos se movían constantemente mientras trabajaba y su temperamento era legendario en toda la estación. Melissa se estremeció al oír su voz. En realidad se estremeció como si alguien hubiera levantado una mano para golpearla. Ya voy, chef. 2 minutos. Se apresuró hacia la estufa, moviéndose más rápido a pesar del evidente dolor. As la vio irse, mientras su joven mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Aún no entendía todo acerca del mundo de los adultos, pero entendía perfectamente una cosa. Alguien estaba lastimando a su amigo, y ese alguien probablemente era Vextor. Esa noche, As voló a su casa, a la residencia donde vivía con su padre. Lord Draen era el comandante de las fuerzas de seguridad de la estación. Un dragón de más de 200 años con escamas que se habían oscurecido hasta un color carmesí intenso con la edad. Estaba revisando informes cuando As aterrizó en el balcón. Buenas noches, hijo. ¿Cómo estuvo la cocina hoy? As dudó. Entonces las palabras salieron a borbotones. Padre, ¿por qué alguien lastimaría a Melissa? La cabeza de Draen se levantó de golpe de su panel de datos. Sus ojos, que habían estado relajados, de repente se enfocaron con intensidad láser. ¿Qué quieres decir? ¿Melissa está herida? As describió los moretones, la forma en que se movía, el miedo que había olido en ella. Su padre escuchaba sin interrumpir, pero sus escamas comenzaron a oscurecerse, un signo de creciente ira en los dragones. Cuando As terminó, Draen se quedó en silencio por un largo momento. Entonces suspiró, emitiendo un sonido como el viento a través de una cueva. Hijo, ven aquí. Necesito explicarte algo sobre cómo funciona la galaxia. No te va a gustar. As se sentó junto a su padre, con su cola enroscándose alrededor de sus pies. El jefe de cocina es Vextor. De hecho, lo denunciaron 3 veces antes por maltratar a su personal. Pero nunca le pasó nada. ¿Sabes por qué? As negó con la cabeza. Porque los contratos laborales humanos son complicados. Los humanos son trabajadores valiosos, especialmente cocineros como Melissa. Pero ese valor los hace vulnerables. Sus contratos tienen cláusulas que hacen muy difícil que puedan quejarse o irse. Si rompen su contrato deberán pagar multas enormes. La mayoría de los humanos no pueden permitirse eso. Por eso se quedan incluso cuando Draen se desvaneció. Incluso cuando están siendo lastimados. Hash terminó en voz baja. Sí. Y como la especie de Vestor tiene una armadura natural, es casi imposible probar una agresión a menos que haya testigos que testifiquen. La mayoría no arriesgará sus propios trabajos. Asintió que algo se acumulaba en su pecho. Comenzó como confusión, luego cambió a tristeza y finalmente se cristalizó en algo que nunca había sentido antes. Era caliente y feroz y le hacía hormiguear las escamas. Era rabia, pura rabia moral. Sus ojos comenzaron a brillar, pasando de su color ámbar normal a oro fundido. La temperatura a su alrededor subió varios grados. Draen lo notó inmediatamente y colocó una suave garra sobre el hombro de su hijo. Tranquilo, As. Sé cómo te sientes, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. ¿Elegante? La voz de As salió casi como un gruñido. Alguien está lastimando a Melissa y nadie puede detenerlo. ¿Qué tiene eso de inteligente? Draen miró a su hijo por un largo momento. Entonces algo cambió en su expresión. Orgullo mezclado con preocupación. Tienes razón. No es aceptable, pero si nos movemos a través de los canales oficiales, podría tomar semanas, tal vez meses. ¿Podrás tener paciencia durante tanto tiempo?
As pensó en la sonrisa forzada de Melissa, en sus manos temblorosas, en el miedo que había olido en ella. No, dijo simplemente. No puedo. Y en ese momento, algo antiguo y poderoso se agitó en lo profundo del corazón del joven dragón. Su padre lo reconoció inmediatamente. Fue el mismo fuego que impulsó a sus antepasados a convertirse en protectores en lugar de destructores. El mismo instinto que separaba a los dragones nobles de los simples monstruos. Draen miró a su hijo de 3 años y se dio cuenta de algo que lo llenó de orgullo y lo aterrorizó al mismo tiempo. Su hijo comprendió el honor mejor que la mayoría de los adultos. A la mañana siguiente, As llegó a la cocina antes de lo habitual. La hora del desayuno aún no había comenzado y solo un puñado de empleados se estaban preparando para el día. Melissa ya estaba allí, por supuesto. Ella siempre era la primera en entrar y la última en salir. As se posicionó en su rincón habitual, pero esta vez, no estaba allí para escuchar historias o golosinas. Él estaba allí para mirar. Mira de verdad. Durante los siguientes días vio cosas que le hicieron hervir la sangre. Vestor no solo golpeó a Melissa. El abuso fue constante y variado. Él golpeó su puño sobre el mostrador justo al lado de su cabeza, haciéndola saltar. Él le tiraba de las manos los recipientes con ingredientes y luego le gritaba por desperdiciar la comida. Él la agarraba del brazo y la apretaba tan fuerte que le dejaba nuevos moretones encima de los viejos, todo mientras le gritaba órdenes en la cara. Y lo peor es que todos los demás en la cocina simplemente miraron hacia otro lado. Los demás cocineros, el personal de preparación, incluso el equipo de limpieza. Todos vieron lo que estaba pasando, pero nadie dijo una palabra. No podían permitírselo. Los trabajos en la estación Helios 9 estaban bien pagados. Y hablar significaba arriesgarlo todo. Una mañana, As observó cómo Vestor arrojaba una sartén caliente al otro lado de la cocina. Pasó por centímetros hasta Melissa y se estrelló contra la pared. Ella ya ni siquiera se inmutó. Ella siguió trabajando, con las manos firmes, aunque As podía verlas temblar ligeramente. Eres demasiado lento, humano. Las mandíbulas de Vestor chasquearon con furia. Mi abuela podía cocinar más rápido y murió hace 30 años. Sí, chef. Lo siento, chef. La voz de Melissa era plana, sin emoción, como si hubiera dicho esas palabras miles de veces antes. Esa tarde, As tomó una decisión. Tenía que hablar con ella en privado, lejos de los ojos de Vestor. Esperó hasta que ella tomó su descanso en el pequeño almacén detrás de la cocina. Era un lugar estrecho y con olor a hierbas secas, pero tranquilo. Melissa estaba sentada en una caja volcada, comiendo un sándwich con precisión mecánica. Ella levantó la vista cuando As pasó por la puerta. Oye pequeño, no se supone que debas estar aquí de nuevo. As se acercó más, su joven rostro serio. ¿Puedo protegerte de él? ¿De Vestor? La expresión de Melissa se desmoronó. Por un momento pareció que iba a llorar. Luego respiró profundamente y se arrodilló al nivel de As. Eres dulce, As. Realmente lo eres. Pero esto no es algo que se pueda arreglar. ¿Por qué no? Mi padre es el comandante de seguridad. Él puede arrestar a Vestor. No es tan sencillo. Melissa dejó su sándwich a un lado. Claramente había perdido el apetito. Estoy bajo contrato, un contrato laboral de 5 años. Si lo rompo antes de tiempo le debo a la empresa 200.000 créditos. Eso es más dinero del que ganaré en 10 años. As inclinó la cabeza, confundido. Pero el té está haciendo daño. Esto debería anular el contrato. En teoría sí, pero necesitaría pruebas. Testigos dispuestos a testificar. Imágenes de seguridad que no han desaparecido misteriosamente. Y aunque tuviera todo eso, el proceso legal tarda meses. Durante ese tiempo, todavía tengo que trabajar aquí con él. Ella hizo un gesto hacia la cocina. Y si pierdo el caso, estaré atrapado aquí durante los 5 años completos y debo aún más dinero en honorarios legales. Eso no es justo. No, no lo es.
Melissa sonrió tristemente. Pero la galaxia no funciona de manera justa para gente como yo. Envío dinero a casa todos los meses. Mi mamá está enferma. Mi hermano pequeño está en la escuela. Dependen de ese dinero. Si pierdo este trabajo, ellos lo pierden todo. Así que me quedo. Yo acepto los moretones. Mantengo la cabeza baja y sobrevivo. Asintió nuevamente esa sensación de ardor en el pecho, esta vez más fuerte. Tiene que haber algo que podamos hacer. Melissa extendió la mano y le tocó suavemente el hocico. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte a salvo. No te metas en esto. Vexor no lo pensaría dos veces antes de hacerte daño, también si te interpusieras en su camino. Pero apenas estaba escuchando. Su mente ya estaba corriendo, pensando, planeando. Si el camino normal no funcionaba, entonces encontraría otro. Tenía que haber algo. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa, As fue a la terminal de datos pública de la estación. Era joven, pero le habían enseñado a leer e investigar. Su padre siempre había fomentado la curiosidad. Durante 3 horas, As investigó las regulaciones de la estación, las leyes laborales y las políticas contractuales. La mayor parte era un lenguaje jurídico aburrido que le hacía doler la cabeza. Pero luego encontró algo interesante. Violaciones de contrato por parte de los empleadores. Si un empleador crea un ambiente de trabajo hostil o peligroso, los contratos podrían anularse inmediatamente en espera de una investigación. No se trataba de cargos de agresión que requerían pruebas y testigos, sino de violaciones de seguridad que desencadenaban inspecciones automáticas. La palabra clave era automático. No se necesitaron testigos, solo documentación de condiciones inseguras, y la investigación se realizó de inmediato y el empleado fue puesto en licencia paga durante el proceso de revisión. Los ojos de As brillaron. Esto fue todo. Esta era la laguna legal. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Y preguntarle a su padre significaba volver a pasar por los canales oficiales, lo cual sería demasiado lento. Melissa podría tener semanas más de moretones cuando se procese el papeleo. No, As necesitaba ayuda de personas que entendieran por lo que estaba pasando Melissa. Personas que tenían sus propias razones para querer que Vextor desapareciera. Necesitaba a los otros humanos. Al día siguiente, As no fue a la cocina. En lugar de eso, fue a los niveles de mantenimiento más bajos, donde vivía la mayor parte del personal humano. Los cuartos eran más pequeños aquí abajo, más estrechos. Aquí era donde se alojaban los conserjes, técnicos y trabajadores en general. Se acercó a un hombre humano que estaba vaciando contenedores de basura en el corredor B. El hombre pareció sorprendido de ver a un dragón nacer tan lejos de las áreas residenciales. ¿Estás perdido, chico? No, necesito ayuda. Se trata de Vextor y Melissa Harper. La expresión del hombre cambió instantáneamente. Su mandíbula se tensó. ¿Y qué pasa con ellos? Él la está lastimando. Lo ha estado por un tiempo y quiero detenerlo, pero no puedo hacerlo solo. El hombre observó a As por un largo momento. Luego sacó un pequeño comunicador. Déjame hacer algunas llamadas. ¿Estás libre esta noche? As asintió. Bahía de carga 7, 19 horas. Ven solo y no le digas a nadie a dónde vas. Esa noche, As se escabulló de casa mientras su padre estaba en una reunión de seguridad. Voló hacia los niveles de carga con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca había hecho algo así, nunca había actuado a espaldas de su padre, nunca se había metido en problemas de adultos. Pero al pensar en los moretones de Melissa y su triste sonrisa, supo que estaba haciendo lo correcto. La bahía de carga 7 estaba tenuemente iluminada y llena de contenedores de suministros. As aterrizó cerca de la entrada y miró a su alrededor con nerviosismo. Por un momento, pensó que tal vez el hombre había estado mintiendo. Tal vez era una trampa. Entonces emergieron de detrás de los contenedores. Humanos, muchos. As contó rápidamente.
16 en total. Hombres y mujeres de diferentes edades. Algunos llevaban uniformes de mantenimiento. Otros llevaban delantales de cocina. Una mujer llevaba uniforme médico. El hombre de antes dio un paso al frente. Su etiqueta decía Danny. Tenía unos 40 años, cabello canoso y ojos cansados. Bien, pequeño dragón, nos has traído hasta aquí. Dinos lo que sabes. Les contó todo. Los moretones, los gritos, cómo se estremeció Melissa, el callejón sin salida legal, y finalmente, su investigación sobre violaciones de seguridad e investigaciones automáticas. Cuando terminó, la bodega quedó en silencio. Entonces, una mujer más joven habló. Su voz temblaba por una ira apenas contenida. Me rompió la muñeca el año pasado. Afirmó que se me cayó una olla y que fue mi culpa. No pude trabajar durante 6 semanas y me descontaron el sueldo. Lanza cuchillos a la pared cerca de mi cabeza cuando está enojado, añadió otra persona. Dice que me mantiene motivado. Cierra las salidas de emergencia en horas punta para que no podamos salir temprano. Manipuló la ventilación para que la cocina se caliente peligrosamente. Dice que trabajamos mejor cuando estamos incómodos. Uno por uno, compartieron sus historias. Y se dio cuenta de que Melissa no era la única víctima. Vestor había estado aterrorizando a los trabajadores humanos durante años, pero todos habían estado demasiado asustados o demasiado atrapados para hacer algo al respecto hasta ahora. Danny se arrodilló frente a As. Dijiste que tenías un plan. Chico. Vamos. Escúchalo. As respiró hondo. Lo provocamos, lo enfurecemos tanto que revela quién es realmente de una manera que no se puede ignorar ni justificar, y lo documentamos todo. Las violaciones de seguridad, el entorno hostil, todo. Luego solicitamos la investigación automática. Eso es peligroso, dijo la mujer con el uniforme médico. Podría lastimar a alguien de verdad. Ya está lastimando gente, respondió As simplemente. Al menos así contraatacamos. Los humanos se miraron. Luego, lentamente, comenzaron a asentir. Danny extendió la mano y As la tocó con su garra. Muy bien, pequeño dragón. Acabemos con un monstruo. Por primera vez en días, As sintió un destello de esperanza en su pecho. La furia de un niño, resultó, podía mover montañas. El plan se concretó en los siguientes 3 días. Era sorprendentemente simple, lo que lo hacía brillante. Se convertiría en la plaga de cocina más molesta imaginable. Cada accidente, cada contratiempo, cada ingrediente arruinado estaría cuidadosamente calculado para llevar a Vestor cada vez más cerca del abismo. Mientras tanto, la red humana. Documentarían todo. Instalarían dispositivos de grabación ocultos por toda la cocina, lo suficientemente pequeños como para evitar ser detectados, pero lo suficientemente potentes como para capturar audio y video. Técnicamente era ilegal, pero como señaló Danny, las pruebas de delitos en curso eran admisibles en los tribunales, independientemente de cómo se obtuvieran. Las grabaciones mostrarían las condiciones inseguras, el abuso verbal, y con suerte, si todo salía según lo planeado, algo mucho peor que acabaría con el reinado de terror de Vestor para siempre. Melissa no sabía nada del plan. Lo habían acordado de inmediato. Si lo supiera, podría intentar detenerlos o revelar algo accidentalmente. Mejor mantenerla al tanto y protegerla de las consecuencias si las cosas salían mal. El primer día, As tiró accidentalmente un contenedor de altar y especias. El polvo púrpura valía 300 créditos por onza, y As derramó casi 1 kilo por él. Suelo. Parecía completamente inocente, solo una cría torpe que se acercó demasiado al mostrador de preparación. El rugido de Vestor resonó por toda la cocina. ¿Quién dejó entrar a ese animal? Alguien. Sácalo antes de que lo destruya todo. Melissa rápidamente condujo a As hacia la puerta, susurrando disculpas. Pero As notó que la pequeña cámara que Danny había instalado en el conducto de ventilación lo grababa todo. La furia de la multitud,
la forma en que lanzó una sartén al otro lado de la habitación con frustración, las obscenidades que emanaban de su traductor. El segundo día fue aún mejor. Esperó a que Vestor trabajara con la máquina de síntesis de proteínas, un equipo delicado que requería una calibración precisa. Entonces, con lo que parecía una curiosidad inocente, golpeó el panel de control con la cola. La máquina inmediatamente comenzó a producir pasta de proteínas al triple de la velocidad normal. Desbordó el recipiente contenedor, derramándose por la encimera y el suelo en un desastre pegajoso y costoso. Las mandíbulas de Vestor chasquearon tan rápido que sonaron como disparos de ametralladora. Eso es todo. Quiero que ese dragón sea expulsado de esta cocina para siempre. Pero las normas de la estación eran claras. Las áreas públicas, incluido el comedor de la cocina principal, estaban abiertas a todas las especies. Mientras permaneciera en las zonas permitidas, nadie podía retirar legalmente. Vestor lo sabía, lo que lo enfureció aún más. Al tercer día, el gótico Krago era un polvorín a la espera de una chispa. Todos en la cocina percibían la tensión. El personal se movía en silencio, susurrando. Incluso el equipo de preparación, habitualmente bullicioso, trabajaba en un silencio nervioso. Asintió una punzada de culpa. Les estaba haciendo la vida más difícil a todos, no solo a los Vexors. Pero cada vez que pensaba en parar, recordaba los moretones de Melissa, el miedo en sus ojos, la derrota en sus hombros. No, esto tenía que terminar hoy. El detonante se produjo durante el servicio más estresante de la semana. La comisionada de Comercio Galáctica visitaba la estación junto con todo su séquito diplomático. 23 especies diferentes, cada una con requisitos dietéticos específicos. La cocina llevaba 2 semanas preparando esta comida. El plato principal era un plato llamado Mezcla Armonía, una creación increíblemente compleja que combinaba elementos de 12 tradiciones culinarias diferentes. Tardó 6 horas en prepararse y tuvo que cronometrarse a la perfección. Vestor había estado trabajando en ello desde el amanecer y era finalmente listo. Fue entonces cuando ashizo su movimiento. Había estado observando desde su rincón habitual, esperando el momento justo. Cuando Vestor se giró para ladrarle órdenes a otro cocinero, se abalanzó. Sus pequeñas garras encontraron el control de temperatura en la resistencia del plato. Un ajuste rápido, pasando de tibio a azar. Luego se retiró a su rincón, tratando de parecer inocente. Tardaron 3 minutos en darse cuenta. Para entonces, la capa superior de la mezcla armoniosa se había caramelizado en un desastre humeante y ennegrecido. El olor golpeó a todos a la vez, ácido y desagradable. Vestor se giró, vio su obra maestra arruinada y dejó escapar un sonido que no era exactamente un grito ni un rugido. Era pura rabia primaria. Su exoesqueleto se quebró en algunos lugares por la tensión en sus músculos. ¿Quién tocó esto? ¿Quién tocó mi plato? La cocina se quedó en silencio. Todos se congelaron. Entonces los ojos de Vestor, los 6, se clavaron en As. Tú, pequeña plaga, me has estado saboteando durante días. As no huyó. Era parte del plan. Se mantuvo firme. Sus jóvenes ojos se encontraron con la mirada furiosa de Vestor. El Crack God se dirigió hacia él, con los antebrazos apretados en puños. Fue entonces cuando Melissa se interpuso entre ellos. Levantó las manos, con voz temblorosa pero firme. Chef, por favor. Es solo un bebé. No entiende lo que hizo. Haré el plato de nuevo. Conozco la receta. Puedo tenerlo listo en 4 horas si empezamos ahora. 4 horas. La voz de Vestor se convirtió en un susurro peligroso. El comisionado llega en 2 horas. No tenemos 4 horas, estúpido humano. Entonces haré otra cosa. Algo más sencillo, pero igual de impresionante. Al comisionado le gusta la cocina de la tierra. Podría preparar un Wellington con verduras asadas. La mano de Vexor salió disparada y golpeó a Melissa en la cara. La bofetada resonó por la cocina como un disparo.
Melissa se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la mejilla. Una fina línea de sangre apareció en la comisura de su boca. No me digas que cocinar en mi cocina. Es culpa tuya. Tú y tu dragón mascota lo han arruinado todo. Volvió a levantar el brazo, esta vez con el puño cerrado. Melissa lo vio venir, pero era demasiado impulsiva. El golpe le habría destrozado la mandíbula como mínimo, posiblemente matándola. Nunca llegó a impactar. Se interpuso entre ellos más rápido de lo que nadie hubiera creído posible. Su pequeño cuerpo se interpuso, colocándose justo frente a Melissa. Extendió las alas, haciéndose lo más grande posible, y emitió un siseo sorprendentemente feroz para una criatura tan joven. Todas las cámaras de la cocina grababan. Los ángulos eran perfectos. No había forma de malinterpretar lo que estaba sucediendo. Vestor miró a la cría, bloqueándole el paso. Por un instante, algo parecido a la razón brilló en sus ojos. Estaba a punto de golpear al hijo del comandante de seguridad de la estación. Incluso en su rabia, una parte de él comprendió lo malo que sería. Entonces miró su plato arruinado, los años de humanos desafiándolo, cuestionándolo, haciéndole la vida difícil en ese momento. El pequeño dragón presuntuoso que se atrevió a desafiarlo en su propia cocina. La razón murió. La ira. 1. ¿Quieres proteger al humano? Bien. Te atravesaré primero. Vestor retiró el brazo, coordinando sus 4 extremidades para un golpe que aplastaría el pequeño cuerpo de As. En la cocina, el personal se quedó sin aliento. Algunos se dieron la vuelta, incapaces de mirar. Pero As no se movió. Se mantuvo firme, con las alas aún extendidas, su cuerpo aún protegiendo a Melissa. Sus ojos, que momentos antes habían sido ámbar, comenzaron a cambiar. Dorado se deslizó en ellos, luego naranja, luego rojo. Algo estaba sucediendo. Algo que ninguno de ellos, ni siquiera el propio As, esperaba. En lo profundo del pecho de la cría, antiguos instintos cobraron vida. Instintos que solían tardar años en desarrollarse. Instintos que se suponía que surgían durante la adolescencia, no en la infancia. Pero las circunstancias extremas a veces desencadenaban respuestas extremas. Asintió un calor que le subía a la garganta. No el calor que solía sentir cuando estaba feliz o emocionado. Esto era diferente. Esto era fuego. Mientras el puño de Vestor descendió, la boca de As se abrió. Su garganta se contrajo. Y por primera vez en sus 3 años de vida, exhaló llamas. No era el infierno masivo de un dragón adulto. Era apenas más grande que un soplete, pero era concentrado, preciso y devastadoramente efectivo. El chorro de fuego impactó en el pecho de Vestor justo en el centro. El exoesqueleto del Krata estaba diseñado para soportar la mayoría de los impactos y temperaturas. Pero la llama de As no intentó derretirlo. En cambio, sobrecalentó la armadura, convirtiendo la protección natural de Vestor en un horno. El grito de la multitud fue diferente a todo lo que nadie había oído antes. Se tambaleó hacia atrás, agitando los brazos, todo su cuerpo convulsionando mientras se cocinaba dentro de su propio caparazón. La alarma sonó. Se activaron los protocolos de emergencia. Los sistemas de extinción de incendios se activaron, rociando la cocina con espuma ignífuga. A pesar de todo, As se mantuvo firme. Su llama finalmente se apagó al agotamiento. Detrás de él, Melissa lo miraba conmocionada, con las manos aún apretadas contra su boca sangrante. A su alrededor, el personal de cocina se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababan de presenciar. Entonces, las puertas de seguridad se abrieron de golpe y Lord Draen irrumpió, seguido de un equipo táctico completo. La mirada del comandante recorrió la escena en un instante. Su hijo de pie, protector, junto a una mujer humana, marcas de quemaduras en las paredes, un Kragot retorciéndose cubierto de espuma, y el personal de cocina emergiendo de sus escondites con grabadoras en las manos. La mirada de DRA se fijó en As. Y en ese momento,
El antiguo dragón vio algo en los ojos de su hijo que lo llenó de emociones que no podía identificar. Orgullo, miedo, asombro y, sobre todo, reconocimiento. Su hijo de 3 años acababa de escupir fuego. 7 años antes para proteger a alguien que ni siquiera era de su propia especie. La galaxia estaba a punto de cambiar. Y todo comenzó con un pequeño dragón que entendió algo que la mayoría de los adultos habían olvidado. Hay cosas por las que vale la pena arder. Durante varios segundos, nadie se movió. La cocina se congeló en el tiempo, como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa en la realidad. Los únicos sonidos eran el siseo de los sistemas de extinción de incendios y los gemidos agonizantes de Vestor mientras los equipos médicos de emergencia se apresuraban a enfriar su exoesqueleto sobrecalentado. Lord Draen permanecía en la puerta, su enorme figura bloqueando la mayor parte de la luz del pasillo. Su mirada iba de su hijo a la mujer humana herida y luego al Kragot en el suelo. Era un dragón que había visto combate, que había comandado tropas en 3 guerras diferentes, que se enorgullecía de mantener la calma bajo presión. Pero ahora mismo, su mente daba vueltas. Seguía de pie frente a Melissa, su pequeño cuerpo temblando de agotamiento. Volutas de humo salían de su nariz. Sus escamas, normalmente de un brillante color cobre, se habían oscurecido casi hasta el bronce por el calor que generaba. Parecía que iba a desplomarse en cualquier momento. Dragón avanzó despacio, con cuidado, como quien se acerca a un animal asustado. «Hijo, ¿estás herido?» El joven dragón parpadeó como si despertara de un trance. «Padre, no fue mi intención. Iba a lastimarla. Iba a matarla. Lo sé». Draen se arrodilló. Agachó la cabeza, poniendo su enorme cabeza a la altura de sus hijos. «Sé que la estabas protegiendo. Pero ¿entiendes lo que acabas de hacer?» Negó con la cabeza débilmente. Melissa se había recuperado lo suficiente como para arrodillarse y colocar una mano suave sobre el lomo de la cría. El gesto no pasó desapercibido para Draen. El humano estaba herido, sangrando y traumatizado, pero su primer instinto fue consolar a su hijo. «Exhalaste fuego», dijo Draen en voz baja. «Fuego de verdad. Llama de grado de combate. ¿Eso es malo?» «No, no está mal. Simplemente imposible. Los dragones no desarrollan aliento de fuego hasta que tienen al menos 10 años. Eres 3 cenizas. Esto no debería ser posible». Uno de los oficiales de seguridad, un valirio de piel azul y demasiados ojos, dio un paso adelante. «Comandante, necesitamos asegurar la escena. Los equipos médicos necesitan acceso y tenemos declaraciones de testigos que recoger». Draen asintió pero no apartó la mirada de su hijo. «Obtenga las declaraciones de todos. Y quiero que esos dispositivos de grabación se conserven como evidencia. Nadie los toca excepto nuestro equipo forense». Como si fuera el momento Q, los humanos comenzaron a emerger de sus escondites en toda la cocina. Dani salió de detrás de las cámaras frigoríficas con una pequeña cámara en la mano. Una mujer llamada Rita bajó del conducto de acceso a la ventilación. Otros aparecieron desde los armarios de suministros detrás de los equipos, incluso desde el interior del gran congelador. 16 humanos en total. Todos ellos sosteniendo dispositivos de grabación. Todos miraban a As con expresiones que mezclaban gratitud, asombro y algo más. Esperanza quizás, o reivindicación. Los ojos del oficial Valirio se abrieron de par en par. «Comandante, esto fue coordinado. Esto fue planeado». «Sí», dijo Draen simplemente. «Fue. Y quiero ver cada segundo del metraje que capturaron. No se trata solo del incidente de hoy, ¿verdad?» Dani dio un paso adelante, su cabello canoso estaba despeinado, pero sus ojos brillaban con desafío. «No, señor, no lo es. Tenemos 3 días de grabaciones, pero honestamente, tenemos años de testimonio. Vestor ha estado abusando de los trabajadores humanos desde que llegó a esta estación hace 4 años.
Simplemente nunca tuvimos pruebas antes ni nadie que se preocupara lo suficiente como para buscarlas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Draen lo sintió como un golpe físico. Él era responsable de la seguridad en esta estación, de la justicia, de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Y de alguna manera esto había estado sucediendo justo debajo de sus narices durante 4 años. Los equipos médicos estaban cargando a Vestor en una camilla de transporte. El exoesqueleto del Kragota se había enfriado lo suficiente como para que no estuviera en peligro inmediato, pero necesitaría un tratamiento extenso. Sus mandíbulas chasqueaban débilmente, intentando formar palabras, pero su traductor había sido dañado por el calor. Un médico humano se acercó a Melissa, tratando de examinar su labio partido y el moretón que se oscurecía rápidamente en su mejilla. Al principio ella lo ignoró, todavía concentrada en As, pero el médico insistió. Señora, usted necesita tratamiento. Se hinchará mucho si no le ponemos hielo pronto. Estoy bien. Ocúpate de As primero. Él es solo un bebé. Él nunca había usado fuego antes. Podría resultar herido. Draen sintió que algo se movía en su pecho. Esta mujer humana que acababa de ser atacada y casi asesinada estaba preocupada por su hijo. La mayoría de las especies correrían para salvar sus vidas, poniendo distancia entre ellos y un dragón que acaba de demostrar capacidades de combate. Pero ella no. Ella permaneció cerca, protectora, con su mano todavía apoyada en la espalda de As. Señorita Harper, dijo Draen en voz baja. Ese es tu nombre, ¿correcto? Melissa Harper. Ella asintió y finalmente dejó que el médico la guiara hasta una silla. Mi hijo estará bien. Está exhausto, pero los dragones son resistentes. Sin embargo, necesito entender qué pasó aquí. Todo ello. ¿Me lo dirás? Melissa miró a Dani y a los otros humanos. Algunos de ellos menearon ligeramente la cabeza, advirtiéndole que tuviera cuidado. Los contratos de trabajo tenían cláusulas que impedían hablar en contra de los supervisores. Podría haber represalias, consecuencias legales, deportación. Pero Melissa estaba cansada. Cansado de tener miedo. Cansado de los moretones. Cansado de despertarme cada mañana y temer ir a trabajar. Y cuando miró a As y a ese dragón de 3 años que había arriesgado su vida por ella, algo dentro de ella se rompió. Él nos golpea, dijo simplemente. Todos lo hemos sido durante años. Él lanza cosas. Él nos amenaza. Crea condiciones de trabajo inseguras porque cree que el miedo nos hace trabajar más duro. Algunos de nosotros hemos intentado quejarnos antes, pero los informes siempre desaparecen. Nuestros contratos tienen sanciones por acusaciones falsas contra los supervisores. 200.000 créditos si perdemos el caso. Ninguno de nosotros puede permitirse eso, así que simplemente lo soportamos. Su voz se quebró en la última palabra. El médico le puso una bolsa de hielo en la cara, pero ella siguió adelante. As vio mis moretones hace unos días. Él preguntó por qué alguien me haría daño. Y le dije la verdad porque pensé que era solo un niño y que se olvidaría de ello. Pero él no lo olvidó. Él hizo algo al respecto. Algo que ninguno de nosotros, los adultos, tuvimos el coraje de hacer. Alrededor de la cocina, otros humanos asentían. Algunos estaban llorando. El peso de años de abuso y miedo finalmente estaba siendo levantado. Lord Draen se puso de pie lentamente. Su altura total era impresionante. Casi 9 pies de músculo escamoso y poder ancestral. Cuando habló, su voz resonó por toda la cocina con la fuerza de un juez pronunciando sentencia. Con efecto inmediato, Bexdor será despedido de su cargo y se le prohibirá el acceso a esta estación en espera de cargos criminales. A todos los trabajadores humanos de esta cocina se les ha suspendido el contrato con goce de sueldo completo hasta que finalice nuestra investigación. Cualquiera que desee testificar recibirá plena protección legal e inmunidad frente a sanciones contractuales. Cualquier persona que desee transferirse a un puesto diferente será acomodada,
y a cualquiera que quiera solicitar la terminación inmediata del contrato se le concederá, sin preguntas, con una compensación total por el acuerdo. Danny parpadeó. Señor, no puede simplemente los contratos estar regulados por la Autoridad Comercial Galáctica. No tienes el poder de anularlos. Mírame. Los ojos de Draen brillaron con fuego interior. Estoy invocando el protocolo de seguridad de emergencia 7. Esta cocina ahora está clasificada como escena del crimen y ambiente de trabajo hostil según el estatuto de la estación. Eso me da amplia autoridad para proteger a posibles víctimas y testigos. Si el GTA quiere desafiarme, pueden enviar un representante. Hasta entonces, mi palabra es ley en esta estación. Se dirigió a su equipo de seguridad. Quiero que se recopilen y copien todos los dispositivos de grabación, archivos originales y de respaldo. Quiero declaraciones de testigos de todos los que estuvieron aquí. Quiero informes médicos de cada ser humano que haya trabajado bajo Vexor. Y quiero una revisión exhaustiva de todas las denuncias presentadas contra él durante los últimos 4 años, incluidas todas aquellas que desaparecieron misteriosamente. El oficial Valirio se puso firme. Sí, señor. Enseguida, señor. Draen miró a As. Su hijo se había sentado. Sus piernas aparentemente no querían sostenerlo más. Melissa todavía estaba a su lado, y ahora varios otros humanos se habían reunido a su alrededor, ofreciéndole agua y amables palabras de aliento. El antiguo dragón sintió algo que no había experimentado en décadas. Lástima. No por lo que su hijo había hecho, sino por lo que él mismo había dejado de hacer. Estos humanos habían estado sufriendo durante 4 años y él había estado ciego a ello. Demasiado concentrado en las grandes preocupaciones de seguridad como para notar las pequeñas crueldades cotidianas que suceden en la cocina de su propia estación. Pero también había orgullo. Orgullo feroz abrumador. Porque su hijo de 3 años había visto una injusticia y decidió que era inaceptable. Se había puesto en peligro para proteger a alguien más débil. Había manifestado habilidades años antes porque la situación lo exigía. Los dragones medían su fuerza por lo que elegían proteger, no por lo que podían destruir. As había entendido eso instintivamente. Había honrado los valores más profundos de su especie sin siquiera saber cuáles eran. Draen se arrodilló de nuevo, esta vez realizando un gesto que hizo que todos los dragones en el corredor cercano se detuvieran y miraran por las ventanas. Tocó el suelo con la frente delante de su hijo. El tradicional saludo de respeto entre dragones. Generalmente se les otorgaba a los ancianos, a los guerreros, a aquellos que habían demostrado su valía a través de décadas de servicio. Nunca a un niño de 3 años. Honraste nuestro fuego, As. Lo usaste para proteger, no para destruir. Entendiste lo que a mí me llevó siglos aprender. Estoy orgulloso de llamarte mi hijo. As parecía confundido, pero no planeé esto. Simplemente no podía dejar que ella saliera lastimada. Lo sé. Precisamente por eso me siento orgulloso. La propia comisionada de Comercio Galáctico llegó 20 minutos después. Su séquito diplomático a cuestas. Había estado mirando las transmisiones de seguridad desde sus habitaciones, atraída por las alertas sobre un incendio en la cocina. Lo que había presenciado la había obligado a venir a ver las cosas de primera mano. Ella era un cristalino. Su cuerpo estaba hecho de mineral vivo que refractaba la luz. En patrones de arco iris. Su especie era conocida por su imparcialidad y una dedicación casi obsesiva a la justicia. Comandante Draen, dijo con voz resonante. Necesito copias de todas las grabaciones. Este incidente será revisado al más alto nivel de la autoridad comercial. Por supuesto, comisionado, estamos cooperando plenamente. Bien. Porque si lo que vi en esas transmisiones es representativo de las prácticas laborales habituales, tenemos un problema mucho mayor que un chef abusivo. Miró a su alrededor, a los humanos asustados, a los jóvenes dragones desplomados por el agotamiento. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Años, al parecer, tal vez más.
La estructura cristalina de la comisionada se oscureció, una señal de ira en su especie. Inaceptable. Completamente inaceptable. Se acercó a As, creando suaves tintineos con sus movimientos. Melissa se acercó instintivamente a la cría, protectora incluso ahora. La comisionada lo notó y sonrió, con una extraña expresión en su rostro geométrico. No se preocupe, señorita Harper. No pretendo hacerle daño. Solo quiero darle las gracias. Este joven dragón nos ha dado las pruebas que necesitamos para cambiar las cosas. Cambiarlas de verdad para todos ustedes. Se giró para dirigirse a todos los humanos en la sala. Tienen mi garantía personal de que no habrá represalias, no sanciones, nada de deportaciones. Todos los que testifiquen estarán protegidos. Y nos aseguraremos de que esto nunca le pase a nadie más. Dani habló, con la voz ronca por la emoción. Con todo respeto, comisionado, ya hemos escuchado promesas antes. Lo sé, pero esta vez tiene más que promesas. Tiene documentación, indignación pública y aliados. Señaló a Draen y As, aliados poderosos. Mientras los equipos médicos terminaban su trabajo y la gente empezaba a salir a declarar, Melissa finalmente se permitió mirar a As, el pequeño dragón que pasaba las tardes escuchando sus historias, que amaba sus galletas ligeramente quemadas, que lo había arriesgado todo para salvarla. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hiciste todo esto por mí? As levantó la cabeza, sus ojos volviendo a su color ámbar normal. Porque eres mi amigo, y los amigos se protegen entre sí. Eso es lo que importa, ¿verdad? No de qué especie eres ni lo fuerte que eres. Solo si te importa lo suficiente como para intentarlo. Melissa abrazó suavemente al joven dragón, consciente de su estado de agotamiento. A su alrededor, otros humanos estaban haciendo lo mismo entre sí, encontrando consuelo en la solidaridad tras años de aislamiento y miedo. Y Lord Draen lo observó todo, y finalmente comprendió. Su hijo no solo había salvado a un humano. Le había mostrado a toda una galaxia lo que habían olvidado. Que la fuerza sin compasión no tenía sentido. Que el poder sin protección era tiranía. Que a veces los más pequeños entre nosotros podían enseñar a los más poderosos las lecciones más importantes. El fuego que As había escupido no era solo defensa. Era una señal, una declaración, una promesa. Las cosas estaban a punto de cambiar. Y todo comenzó aquí, en una cocina de la estación Helios 9, con un bebé dragón que vio moretones en un cocinero humano y decidió que eso era simplemente inaceptable. Las grabaciones se volvieron virales en 24 horas. Así de rápido viajaba la información por la red galáctica. Alguien del equipo de seguridad había filtrado las imágenes, probablemente intencionalmente, y de repente, miles de millones de seres en cientos de mundos vieron a un dragón de 3 años escupir fuego para proteger a un cocinero humano de ser golpeado hasta la muerte. La reacción fue inmediata y explosiva. Comunidades humanas en cada estación, cada colonia, cada mundo habitado, estalló de indignación. Durante años, les habían dicho que sus quejas eran incidentes aislados, que exageraban, que los contratos laborales eran justos y que el abuso era poco común. Ahora, tenían pruebas de que no era nada raro. Era sistemático, y solo un niño lo había denunciado. En 48 horas, trabajadores humanos de 17 estaciones diferentes abandonaron sus puestos de trabajo simultáneamente. No fue una huelga organizada, al menos no oficialmente. Pero los foros y las redes de comunicación habían estado resonando con una sola frase. Recuerdan a Melissa Harper. Recuerda a As. La economía galáctica se paralizó. Los humanos representaban casi el 30% de la fuerza laboral del sector servicios. Restaurantes, hoteles, centros médicos, centros educativos, todos se encontraron repentinamente con una escasez crítica de personal. Y a diferencia de otras especies, los humanos no podían ser reemplazados fácilmente. Sus habilidades únicas, su inteligencia emocional, su capacidad para crear consuelo y conexión.
Estas cosas no podían automatizarse ni sustituirse. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Representantes de 200 especies se reunieron en la gran cámara de la Estación Central Alfa, el corazón político del espacio conocido. El debate fue feroz, a menudo desagradable, y se transmitió en vivo a todos los rincones de la galaxia. Algunas especies abogaron por una supervisión más estricta y mejores protecciones. Otras se quejaron de la disrupción económica y acusaron a los humanos de reaccionar exageradamente. Unas pocas, en su mayoría especies depredadoras con culturas jerárquicas tradicionales, sugirieron que la disciplina física era normal y que los humanos eran simplemente demasiado frágiles y sensibles. Fue entonces cuando Lord Draen solicitó permiso para hablar. Como comandante de seguridad regional, normalmente no tenía legitimidad en las sesiones del Consejo, pero se le había concedido la condición de testigo temporal debido a su participación directa en incidente. La sala del Consejo quedó en silencio mientras el enorme dragón se acercaba a la plataforma central. Traía algo consigo. Un proyector holográfico que dejó cuidadosamente antes de empezar a hablar. Honorables miembros del Consejo. He pasado 200 años al servicio de la paz y la seguridad galácticas. He visto guerras. He visto hambrunas. He visto especies enteras casi exterminadas por enfermedades o desastres. Y a pesar de todo, creí que nuestra civilización era fundamentalmente justa. Que nuestras leyes protegían a los vulnerables. Que nuestros sistemas funcionaban. Activó el proyector. Imágenes llenaron el aire sobre la sala del Consejo, no solo del caso de Melissa, sino de docenas de otros que habían salido a la luz en los últimos 2 días. Humanos con huesos rotos, quemaduras, laceraciones, informes médicos que detallaban lesiones que habían sido descartadas como accidentes, cláusulas contractuales que esencialmente convertían a los humanos en sirvientes contratados. Me equivoqué, continuó Draen. Nuestros sistemas no funcionan. No para los humanos. Y mi hijo de 3 años tuvo que demostrármelo. Vio la injusticia y no pudo aceptarla. Él, no le importaban los contratos, los procedimientos ni el impacto económico. Le importaba que alguien saliera lastimado y decidió detenerlo. Un representante de Krago Goth se puso de pie, con su exoesqueleto reluciente. Comandante Draen, con todo respeto, su hijo casi mata a un miembro de mi especie. Vestor sigue recibiendo atención médica. ¿Deberíamos celebrar la violencia como solución a las disputas laborales? Los ojos de Draen brillaron peligrosamente. Un miembro de su especie intentaba asesinar a un humano indefenso. Mi hijo usó la mínima fuerza necesaria para detenerlo. Si quieren hablar de violencia, hablemos de los 43 trabajadores humanos que murieron en circunstancias sospechosas solo en el último año. Muertes que se consideraron accidentales porque nadie se molestó en investigar adecuadamente. La cámara estalló en una discusión. Las especies se gritaron entre sí por todo el espacio. Algunos defendían el sistema actual, otros exigían reformas. El caos continuó hasta que el primer consejo, un ser antiguo cuya especie había fundado el Consejo Galáctico milenios atrás, levantó una mano cristalina para pedir silencio. Suficiente. No estamos aquí para culpar. Estamos aquí para resolver un problema. Comandante Draen mencionó tener una propuesta. Draen asintió. Había pasado los últimos 2 días trabajando en ello, consultando con expertos legales, especialistas laborales y, lo más importante, con representantes humanos del gobierno de la Tierra. Lo que estaba a punto de sugerir era inaudito, radical y cambiaría radicalmente la dinámica de poder de la civilización galáctica. Pero después de ver a su hijo arriesgarlo todo por un amigo, ¿cómo podía hacer menos? Los territorios dragón ofrecerán refugio y ciudadanía inmediatos a cualquier humano que sufra explotación laboral. Además, extendemos formalmente la protección a las comunidades humanas que la soliciten bajo las antiguas leyes de las especies cliente. La cámara explotó de nuevo. Las relaciones entre especies cliente no se habían establecido en más de 3000 años.
Se consideraban arcaicas, un remanente de tiempos más primitivos. La última vez que una especie importante había tomado clientes, había provocado una guerra que transformó la política galáctica. Pero existían precedentes. La ley aún existía, y los territorios dragón eran lo suficientemente autónomos como para que el Consejo no pudiera simplemente prohibirlos. Una diplomática Valiria se puso de pie, sus múltiples ojos parpadeando a la vez. Esto es absurdo. Humanos. No son especies primitivas que necesiten protección. Son avanzados, educados, capaces. Ser clientes los infantilizaría. Ser clientes los protege. Draen replicó. Bajo esas leyes, cualquier daño causado a un humano bajo la protección de un dragón se considera como daño causado a los propios dragones. Les da influencia. Influencia real. No solo palabras en un contrato que los empleadores ignoran. Dani, a quien se le había concedido un permiso especial para observar los procedimientos, se levantó de la sección de visitantes. Si me permiten la palabra, soy uno de los humanos de la estación Helios 9. Llevo 12 años trabajando en el espacio. Me han agredido 3 veces, me han robado el sueldo 2 veces y me han amenazado con la deportación por quejarme. Y tengo suerte. Sigo vivo y sigo trabajando. Miró a los representantes reunidos. No necesitamos que nos infantilicen. Necesitamos a alguien lo suficientemente poderoso como para que los abusadores se lo piensen 2 veces. El comandante Draen ofrece eso. Su especie lo ofrece. Y, sinceramente, después de ver a un dragón de 3 años mostrar más coraje y honor que la mayoría de los adultos que he conocido, me inclino a confiar en ellos. Otros humanos en la sección de visitantes también se pusieron de pie, uniendo sus voces. En menos de una hora, representantes humanos de 17 mundos habían solicitado formalmente la protección de los dragones. El gobierno de la Tierra, tras un intenso debate, aprobó oficialmente la propuesta. El Consejo no tuvo más remedio que aceptarla. Las leyes eran claras. Los dragones tenían derecho a aceptar clientes. Los humanos tenían derecho a aceptar. Pero ocurrió algo más, algo que nadie había previsto. Otras especies comenzaron a apresurarse a responder. Los cristalinos ofrecieron sus propios paquetes de protección. Los Verdens propusieron nuevas regulaciones laborales. Incluso algunas delegaciones de Kragogot, avergonzadas por las acciones de Vestor, sugirieron reformas dentro de sus propios territorios. Se convirtió en una competencia. Especies que habían ignorado el bienestar humano durante décadas de repente se desvivieron, ofreciendo protección, mejores contratos, mejores condiciones. No necesariamente por altruismo, sino porque perder el acceso a trabajadores humanos devastaría sus economías. El mercado laboral galáctico se transformó casi de la noche a la mañana. Los humanos pasaron de ser vistos como trabajadores convenientes a socios valiosos. Se reescribieron los modelos de contrato. Se establecieron comités de supervisión. Y lo más importante, los humanos obtuvieron algo que nunca antes habían tenido en la sociedad galáctica: influencia. De vuelta en la estación Helios 9, la vida volvió lentamente a la normalidad. Vestor había sido deportado y enfrentaba cargos criminales en su mundo natal. Los 17 trabajadores humanos de la cocina habían aceptado generosos acuerdos. La mayoría optó por quedarse en la estación bajo nuevos contratos con cláusulas de protección que realmente significaban algo. Melissa también decidió quedarse. El administrador de la estación se disculpó personalmente y le ofreció el puesto de jefa de cocina, que aceptó con la condición de poder implementar nuevas normas de seguridad y contratar a su propio personal. 5 semanas después del incidente, As volvió a la cocina. Estaba nervioso, inseguro de si sería bienvenido. La última vez que estuvo allí, casi mató a alguien y destruyó la mitad del equipo. Pero cuando se asomó por la puerta, el rostro de Melissa se iluminó. Ahí está. Entra, pequeño héroe. El personal de cocina, ahora todos humanos, aplaudió cuando As entró.
Le habían preparado un pastel decorado con llamas de glaseado y un mensaje, que decía, «Gracias por tu fuego». Asintió que se le calentaban las escamas de vergüenza. «No soy un héroe. Simplemente no podía dejar que te hiciera daño». Melissa se arrodilló. Sus moretones finalmente sanaron, su sonrisa genuina y brillante. «Eso es exactamente lo que te convierte en un héroe. Viste algo mal y lo arreglaste. No porque quisieras gloria o recompensas, sino porque era lo correcto». Lo abrazó con ternura. «Cambiaste mi vida. Cambiaste nuestras vidas. Y tal vez, solo tal vez, también cambiaste un poco la galaxia entera». Dani se acercó con una pequeña caja. «Te trajimos algo. Todos contribuimos». Dentro había un colgante con una cadena del tamaño de un dragón joven. Estaba bellamente elaborado, mostrando a un dragón y a un humano uno al lado del otro. «Es un símbolo», Dani explicó, «de compañerismo, de protección, de lo que sucedió aquí. Queremos que lo tengas para que nunca olvides que lo que hiciste importó». Admiró el colgante, luego a los humanos que lo rodeaban. Personas de diferentes naciones de la Tierra, diferentes orígenes, diferentes historias, pero unidos ahora por experiencias compartidas y respeto mutuo. «No lo olvidaré», prometió para siempre. Lord Draen observaba desde la puerta, manteniéndose oculto. Había seguido a su hijo, queriendo asegurarse de que As fuera realmente bienvenido. Lo que vio lo llenó de profunda emoción. Su hijo reía ahora, escuchando a Melissa contar una historia sobre la cocina de su abuela en la Tierra. Otros humanos le ofrecían muestras de los nuevos platos que habían creado. Lo trataban como a un miembro de la familia, como a uno de los suyos. A pesar de las obvias diferencias de especie, tamaño y capacidad, esto era lo que la galaxia necesitaba. No solo leyes, regulaciones y protecciones formales, aunque eran importantes, sino una conexión genuina, una amistad auténtica, la comprensión de que la fuerza significaba proteger a los demás, no dominarlos. Un suave timbre indicó un mensaje entrante. Draen revisó su comunicador y sonrió. Era del Alto Consejo del Dragón. Habían revisado sus acciones y la declaración sin precedentes de la especie cliente. El mensaje fue breve pero significativo. «Tú y tu cría honran nuestro fuego». «Bien hecho». Otros 20 comandantes dragón habían seguido su ejemplo. Por toda la galaxia, los dragones extendían su protección a las comunidades humanas. Algunos humanos aceptaron, agradecidos por la seguridad. Otros usaron las ofertas como palanca para negociar mejores condiciones con sus empleadores actuales. De cualquier manera, la dinámica había cambiado. Los humanos ya no eran solo mano de obra conveniente. Eran socios, aliados, amigos que valía la pena proteger. Y todo comenzó porque un bebé dragón vio moretones en un cocinero humano y decidió que eso era inaceptable. 5 años después, la estación Helios 9 albergó el primer centro de intercambio cultural entre dragones humanos. Melissa dirigió el programa culinario, enseñando a ambas especies las tradiciones culinarias de cada una. Ahora un dragón adolescente con pleno control de sus llamas, trabajaba como diplomático subalterno especializado en relaciones entre dragones humanos. La cocina donde todo comenzó se había conservado como un monumento conmemorativo. Visitantes de toda la galaxia acudían a verla, a comprender qué había sucedido allí. Las marcas de quemaduras en la pared se habían dejado intactas. Un recordatorio del fuego que cambió todo. En la pared, una placa decía, «La fuerza no se mide por lo que puedes destruir, sino por lo que decides proteger». Recuerda el coraje de los pequeños. Recuerda que la justicia a veces viene de lugares inesperados. ¿Recuerdas a As y Melissa y el día en que todo cambió? Porque a veces los más pequeños entre nosotros enseñan las lecciones más grandes. A veces, el sentido del bien y del mal de un niño es más claro que el razonamiento complicado de un adulto. Y a veces todo lo que se necesita es un acto de valentía para iluminar la oscuridad y mostrarle a la galaxia lo que debería haber sido desde siempre. Un lugar donde todos,
independientemente de su especie, fuerza o estatus, merecen ser tratados con dignidad. Donde los vulnerables son protegidos y no explotados. Donde la amistad importa más que el beneficio y la compasión se valora tanto como la capacidad. La cuestión humana había sido respondida, no mediante el debate o la legislación, aunque estos ayudaron, sino mediante la acción. A través de un dragón de 3 años que vio a alguien sufrir y decidió hacer algo al respecto.